al Señor. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta cuando pasan cosas en nuestra vida que aparentemente no tienen sentido, cosas que en el momento representan fracasos espirituales, fracasos personales, fracasos económicos. Pero, ¿qué es lo que pasa justamente en ese momento que pareciera que no escucháramos la voz de Dios? ¿Qué es lo que pasa en ese momento cuando pareciese que Dios no habla? Que estamos absolutamente solos, porque son circunstancias que en el momento a cada uno de nosotros nos parece un fracaso. Yo quiero que hoy podamos hacer un recorrido a través de personajes importantes en la palabra de Dios y darnos cuenta que ellos tuvieron momentos donde Dios no hablaba, donde el silencio de Dios era extremo, era de alguna forma escandalizador. Y vamos a ver la vida de alguno de ellos y vamos a tratar de comparar con nuestra vida y lo que pasa en nosotros cada vez que nosotros aparentemente no escuchamos la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando no habla nuestra vida? O cuando nosotros no escuchamos que Dios está hablando a nuestra vida. Yo quiero que comencemos por la vida de José. ¿Saben? José el soñador. José comenzó a vivir ciertas circunstancias interesantes en su vida. La primera, fue traicionado por sus hermanos. ¡Wow! Y a veces nosotros lo leemos y es algo como poético, ¿no? Bueno, y los hermanos de José llegaron y lo vendieron como esclavo y llegaron y lo metieron en una cisterna. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no sé ustedes cuántas veces de alguna forma muy poética o de alguna forma muy literal o de alguna forma muy superficial han sido traicionados por sus hermanos. Han sido traicionados por esas personas de confianza. A mí en lo particular me encanta comer, yo soy fanático de la comida. Y recuerdo que en una ocasión yo salí a la escuela y había guardado mi arepa, hermano. Yo creo que no hay nada más importante para nosotros los venezolanos que una buena arepa. En mi caso si es frita mejor. Yo había guardado mi arepa, me había ido a la escuela, cuando regresé de la escuela mi arepa no estaba. Resulta que mi hermana, María Alejandra, se la había comido. Y eso para mí fue terrible, hermano. Y simplemente había sido una arepa. Ahora, fíjese la vida de José. Sus hermanos le habían agarrado, le habían golpeado y todos, en primer lugar. Segundo, fue vendido como esclavo. Yo creo que son dos aspectos interesantes donde él podía sentirse fracasado y a lo mejor en el momento él sentía que estaba fracasado. La Biblia no nos lo expresa literalmente, pero si nosotros nos ponemos un poquito en el zapato de José y tenemos un poquito de empatía por él, nos vamos a dar cuenta. Primero, traicionado por sus hermanos. Segundo, esclavo de Potifar. Pasó de ser el hijo consentido o mimado de su padre para ser un esclavo. Algunas situaciones que a lo mejor algunos de ustedes conocen, a los que no, pues por negarse a estar con la esposa de Potifar fue enviado a la cárcel. Yo creo que sencillamente aún más sentimiento de fracaso. En la cárcel no siendo suficiente haber sido vendido por sus hermanos, no siendo suficiente haber sido esclavo, ¿saben qué? Fue estafado. José fue estafado en la cárcel. Recuerden que allí hubieron dos personas, el copero y este copero en particular, que es el que sale con vida a la final, le dice que se va a acordar de él apenas salga. Y cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, vamos a recordar que pasaron varios años, muchos. Y sin embargo, más allá del tiempo que pasó, cuando sucedió algo, el copero dijo, recuerdo, rey. Lo estafó, porque le dijo, José le dijo, lo único que te pido es que te acuerdes de mí una vez que salgas. Cuando avanzamos un poco más acerca de los personajes de la Biblia que pudiesen en algún momento haber escuchado el silencio escandaloso de Dios. Bueno, porque es escandaloso cuando usted y yo enfrentamos situaciones en la vida que aparentemente no tienen sentido. Es escandaloso cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios o no sentimos el respaldo de Dios en las cosas que hacemos o las que suceden en nuestra vida. Querido, déjame decirte algo. Fracaso no es simplemente fallar o caer. Fracaso es cuando tú y yo decidimos quedarnos en el suelo. Fracaso es cuando tú y yo decidimos simplemente aceptar
que esta circunstancia de la vida nos puede derrotar. Y hay algo que a lo mejor a usted o a mí no nos va a gustar escuchar. Ninguna circunstancia en la vida será un justificativo suficiente para que usted se quede abajo, para que usted se quede derrotado. Porque resulta que hay un Señor y Salvador, el cual se llama Jesucristo, que no simplemente fue a la cruz. Eso es lo menos importante. Muchas personas morían en la cruz. Ahora lo verdaderamente interesante e importante y lo que cambia totalmente la historia es que no simplemente murió en una cruz, sino que al tercer día resucitó. Y eso hace que tú y yo no podamos tener ninguna excusa valedera para quedarnos en el suelo. Ninguna. Moisés, creo que todos, propios y extraños, conocemos alguna de las partes de la historia de Moisés, pero Moisés también pudo haberse sentido fracasado en muchas circunstancias de su vida. Fíjese bien, menospreciado por su propia gente. Cuando se disponía Moisés a separar a alguno de su pueblo que estaba peleando, ellos le dijeron: ¿y quién te ha puesto a ti por guarda de nosotros? Simplemente por buscar el bien de sus personas, de su familia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado que por buscar el bien de otro terminamos siendo rechazados? Que por buscar el bien de otros terminamos sintiéndonos aún mal, porque esas personas no agradecen. Yo siempre he dicho algo. Usted puede hacer 9 favores y sabe, en esos 9 favores a una persona nunca le dijo que no. Jamás. Usted se convirtió y es la mejor persona del mundo. Pero llega el favor 10º o el número 10. Usted no puede. El concepto de esas personas sobre usted va a cambiar. Porque lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos conceptos circunstanciales. Una persona es buena no por lo que es, sino por lo que representa en mi vida en alguna circunstancia. Una persona es amable no por lo que es, sino por lo que ha hecho en mi vida en alguna circunstancia. Y eso es lamentable. Yo creo que eso es un concepto errado. Las personas son lo que son independientemente de algunas circunstancias que marquen nuestra vida. Las personas son lo que son independientemente de lo que hagan, nos guste o no. Cuando nosotros tenemos conceptos circunstanciales de las personas, nos vamos a frustrar. Cuando las personas tienen conceptos circunstanciales de nosotros, se van a frustrar. Porque lamentablemente hay conceptos de circunstancias y nosotros pensamos de la persona, valga la redundancia, no por lo que es, sino por lo que las circunstancias hacen que esa persona puedan hacer en nosotros. Y lamentablemente Moisés vivió eso. Allí, tratando de defender a lo que era parte de su pueblo, unas personas se rebelan contra él. Fuera de eso, Moisés tiene que huir. Hermano, y Moisés estuvo en silencio de la voz de Dios 40 años. Yo creo que a veces nosotros a la fecha de hoy llevamos como unos 62 días de aislamiento, de cuarentena, y podemos sentirnos un poco agobiados, un poco frustrados, un poco consternados. Y no me quiero imaginar lo que le ha tocado vivir estos 62 días con la suegra. Mucho peor seguramente. Mentira, hermano. Pero sí pasa. Imagínense, Moisés les tocó vivir 40 años sin entender el propósito de Dios para su vida en ese entonces. Hasta que Dios un día aparece. Pero eso lo veremos después. Entonces, Moisés fue expuesto por su propia gente. Moisés fue 40 años sin entender lo que estaba pasando en su vida. Yo creo que es un silencio extremadamente escandaloso cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere para nosotros, cuando nosotros por ningún lado vemos una salida positiva a lo que nos está ocurriendo en este momento. Pero después de Moisés vino una persona también interesante, lo que fue la vida de Josué. ¿Sabe? Josué también vivió momentos tristes. Josué también vivió un momento donde podía sentirse frustrado. Fíjese la pérdida que tuvo Josué o la derrota que tuvo Josué cuando fue totalmente destrozado. Hay algunas cosas allí que aplican, que es el no consultar a Dios antes de efectuar cualquier plan. Y yo creo que es un principio interesante para nuestra vida, para la suya, para la mía. Consultar a Dios
antes de hacer cualquier cosa. ¿Sabes? Josué fue derrotado en Ai. Pudo haberse sentido frustrado. Pudo no haber escuchado la voz de Dios, literalmente. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro ministerio, en su trabajo, en la familia, en los deberes que tenemos como familia, como personas de vida, vamos a sentirnos frustrados. Yo creo sin duda alguna que la vida es una sola, pero llena de muchas áreas. Y en muchas áreas hemos podido y estamos fallando. Y hemos sentido y nos vamos a sentir frustrados en muchas áreas de nuestra vida. Josué se sintió frustrado, hermano, porque no escuchó la voz de Dios. Fue derrotado. Daniel, cuando vamos un poco más allá, avanzando a lo que es la historia bíblica, vamos a encontrarnos que Daniel estaba en un foso rodeado de leones. Más adelante vamos a ver que los leones sí tenían hambre, que los leones no eran vegetarianos. Pero allí estaba Daniel, sencillamente por hacer lo correcto. Estaba en un lugar que no era de su agrado, en un foso lleno de leones. Y Daniel podía pensar, aunque la Biblia no nos habla de eso, ¿y dónde está mi Dios? ¿Y qué ha pasado que estoy acá? Hermano, y muchas veces nosotros estamos en un foso, en un lugar donde nos sentimos oscuros, o donde es oscuro nos sentimos solos, en un lugar donde definitivamente estamos rodeados de circunstancias y de aspectos malos. Yo creo que no es nada bueno estar rodeado de leones. ¿Qué pasa cuando sucede en nuestra vida? Circunstancias ocurren en nuestra vida, circunstancias donde no escuchamos, donde no vemos el respaldo de Dios. Muchas veces ha sucedido que usted y yo nos sentimos o estamos en lugares donde creemos no escuchar, no sentir la presencia de Dios. ¿Y por qué Dios guarda silencio ante un fracaso que para usted y para mí es fracaso? Pero resulta que en el plan de Dios no es fracaso, es el proceso que usted y yo necesitamos para alcanzar la voluntad de Dios. Es el proceso que usted y yo necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Es el proceso que usted y yo necesitamos para que Dios trabaje en nuestra vida emocional, en nuestro intelecto, en nuestra vida espiritual, para darnos lo que nos tiene preparado, siempre y cuando usted y yo permanezcamos fiel al Señor. Hermano, y esto es importante, que usted y yo permanezcamos fiel al Señor aún en medio de un fracaso humano. Que usted y yo permanezcamos fiel al Señor aún cuando creemos y sentimos que las cosas no van como usted y yo las tenemos planeado. Daniel terminó en un foso de los leones. Yo creo que pasando al Nuevo Testamento, una de las personas que podía también sentirse fracasado o tuvo un momento de derrota emocional, espiritual, social, fue Pedro. Pedro, cuando niega a Jesús, hermano, pudo haberse y se sintió sencillamente fracasado. Y nosotros decimos, ¿cómo Pedro pudo negar a Jesús? Pedro estuvo 3 años caminando con Jesús. Pedro vio de primera persona todo lo que hacía Jesús. E incluso un tiempo atrás Pedro le dice al Señor, no, yo jamás te negaré, yo estaré contigo. Pero Pedro negó a Jesús. Y nosotros decimos, no, ¿cómo Pedro puede hacer eso? Hay una pregunta interesante para cada uno de nosotros. Me la hago yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? Yo creo que Pedro negó a Jesús verbalmente. No le conozco. Pero nosotros, ¿cuántas veces negamos a Jesús con actitudes de hecho? ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús cuando no mostramos amor a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús cuando nos volvemos inclementes ante el dolor de nuestro prójimo? ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a Jesús cuando almacenamos más para nosotros que poder compartir de lo que Dios te ha dado o de lo que Dios me ha dado? ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús de la forma en que hablamos, de la forma en que nos expresamos? ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús cuando traicionamos la confianza
de aquel que nos cuenta algo en secreto, pero resulta que hoy ya no es nuestro amigo y ese secreto se convierte en público. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús, hermanos? Cuando nos comportamos como personas religiosas y no como personas que aman a Dios. Y esto es algo importante. Porque nosotros podemos ser muy buenos para ir a una iglesia, nosotros podemos ser muy buenos para aparentar, e incluso nosotros podemos ser muy buenos para publicar en las redes sociales. Y ojo, no es que tenga nada en contra de eso. Pero realmente, ¿cuántas de esas cosas son reales? Realmente, ¿cuántas veces yo puedo mostrar el amor del Señor con mis hechos? ¿Cuántas veces puedo yo amar al prójimo? Y déjeme decirle algo, yo creo que este es un tiempo maravilloso para mostrar el amor al prójimo. Yo creo que este es un tiempo maravilloso, no para que nosotros estemos frustrados, sino para nosotros poder decir, hey, Cristo es real. Cristo es una esperanza y una esperanza viva. Cristo es amor. Cristo es un Dios proveedor. Y a la medida que usted decida confiar en el Señor, tendrá la oportunidad de ver un Dios proveedor. Cada uno de nosotros sabe qué está haciendo de la forma correcta. Cada uno de nosotros sabe y debe saber si estamos o no estamos negando al Señor. Las personas que pudiesen haber escuchado ese silencio de Dios eran aquellos testigos oculares de la vida de Jesús. Eran personas que veían de lejos lo que Jesús hacía, le seguían pero no estaban comprometidos. Y de repente ven a un Jesús que es abandonado. Mano, Jesús fue abandonado, no quedó ni uno. Cuando vinieron a buscar a Jesús, todos corrieron. Cuando Jesús estaba siendo lacerado, lastimado, ninguno de ellos salió a la defensa de Jesús. Mano, fue abandonado totalmente. Y había hecho muchos milagros. Y había sanado muchas personas. Y tenía muchos seguidores en tiempos buenos. Pero fue abandonado. Y si yo hubiese sido un testigo ocular, o usted hubiese sido un testigo ocular, dice, wow, este profeta fracasó y falló. No hay ni uno que le defienda. Aparte de haber sido abandonado, los testigos oculares podían haber dicho, Jesús fracasó porque fue abandonado. Aparte de eso, fue crucificado. Y la crucifixión sencillamente era para los criminales más viles. Entonces, un testigo ocular pudo haber dicho, él fracasó. Como profeta fracasó. Como líder fracasó. Como persona los primeros 2 días que dijo que iba a resucitar, fracasó. Pero lo que usted y yo vemos como un fracaso aparente, cuando nos detenemos un momento y queremos y comenzamos a escuchar la voz de Dios, vamos a darnos cuenta que el silencio aparente de Dios comienza a tener sentido en nuestra vida. Yo no sé por qué puede estar pasando usted. Yo no sé cuál sea el fracaso aparente que usted está viviendo. Sé los míos. No sé cuál sea el problema que está viviendo que le hace pensar que usted no tiene un propósito. Yo no sé cuál sea la dificultad que le hace pensar que usted es fracasado. Y déjeme repetirle nuevamente, un fracasado no es aquel que falla, es aquel que decide no levantarse. Un fracasado no es el que se cae 6 veces, es el que decide no levantarse 7. Un fracasado no es el que llora, es el que decide no secarse las lágrimas. Un fracasado no es aquel que no logra sus sueños a la primera, es aquel que deja de intentar conseguirlos. Usted y yo tenemos la oportunidad, mientras sigamos vivos, respirando, de escuchar la maravillosa voz de Dios y romper el silencio. Hablamos acerca de que José podía sentirse fracasado, pero sencillamente esas circunstancias que parecían fracaso fue lo que el Señor usó, o lo que nosotros llamamos trampolín, para que Josué terminase siendo el segundo después de Faraón, y de esa forma poder ayudar a su familia. Y de esa forma ver el propósito de Dios. Cuando Dios te da la oportunidad de soñar algo, cuando Dios te da la oportunidad de ver algo que otros no ven, jamás permita que los miopes espirituales distorsionen la visión que Dios te ha dado. ¿Sabes? La visión
que Dios le dio a José, se la dio a José. Los demás no tenían por qué creerla, por qué entenderla, porque era para José. Él debía y se mantuvo fiel a lo que Dios le dio. Lo que Dios te ha dado para soñar, para hacer, para creer, te lo ha dado a ti. Y nunca, nunca, jamás en la vida dependerá si otros lo creen o no. Lo que depende también de ti es no dejar distorsionar el sueño que Dios te ha dado, la oportunidad que Dios te ha dado, el sentir que Dios te ha dado de hacer algo más. Cuando usted y yo decidimos que ninguna persona tiene la potestad o el derecho de distorsionar lo que Dios ha hecho que yo crea, podemos lograrlo. Así que, querido, no permitas que los miopes espirituales distorsionen la visión 2020 que Dios te ha dado. José se mantuvo fiel y esa fidelidad de José le permitió bendecir a su familia. Y esa fidelidad de José le permitió alcanzar lo que Dios tenía para él. Y eso es increíble. Cuando nosotros vemos a Moisés, después de esos 40 años, después de haber sido despreciado por su propio pueblo, hoy podemos recordar y entender, incluso para la cultura judía, Moisés, y a la luz de la Biblia, Hebreos 11, nos habla de que Moisés fue a los ojos de Dios una gran persona, un patriarca y un referente para todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. A pesar de que vivió 40 años sin escuchar aparentemente la voz de Dios. Hermano, no sé cuánto tiempo tardaremos nosotros en entender cuál es el propósito de Dios para lo que hoy nos acontece. No sé cuánto tiempo, pero yo creo que sin duda alguna un consuelo es Moisés. 40 años. Cuando nosotros vemos que Josué fue derrotado en Ai y que aparentemente fue un fracasado por esa derrota y que aparte de eso tenía la sombra de lo que había sido Moisés para el pueblo de Israel. Pero cuando él decide permanecer fiel al propósito de Dios para su vida, fue quien el Señor usó, a pesar de que estaba Moisés, o que había estado Moisés, mejor dicho, fue el que el Señor usó para llevar a su pueblo a la tierra prometida. ¡Ey! Fue Josué, ese que había fracasado en Ai, pero sencillamente no se quedó con su fracaso, no se quedó con esos aspectos malos de su vida, sino que decidió seguir adelante. Hoy yo te invito a que no te quedes con tu pasado, a que decidas o decidamos seguir adelante. Hay muchas cosas que nos dan temor, sin duda alguna. Pero también hay algo interesante. Yo creo que el temor es un canal directo al fracaso. Así que debemos deshacernos de él y comenzar a no caminar temiendo, sino a caminar creyendo. Y hay una diferencia enorme. Cuando usted decide dejar de caminar, no por temor, sino decide comenzar a caminar porque ha creído y cree en el Señor. Ese Señor que hará cosas maravillosas en su vida. No importa lo que los demás piensen, digan, crean de usted o incluso usted mismo. El Señor murió en una cruz por usted y resucitó en una cruz por usted. Y eso es algo maravilloso. Cuando nosotros vemos lo que pasó con Daniel y Daniel estaba allí aparentemente fracasado en ese foso, cuando todo había salido mal. ¿Sabes qué pasa con la vida de Daniel? Todo lo que habían planeado mal para Daniel terminaron en el foso. Y resulta que cuando ellos entraron al foso, los leones, sí, se volvieron leones nuevamente. Ya no había ángeles tapando la boca de esos leones. Hoy el Señor te ha cuidado y te seguirá cuidando hasta que Él decida venir por ti o decida venir por cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Así que fíjese, todo lo que habían planeado mal para Daniel, Daniel mantuvo su fidelidad a Dios. Y Dios transformó, dio un giro de 180 grados a las circunstancias de Daniel. Y ese mismo Dios que tú, Daniel, es el que tú y yo tenemos hoy. Dios no cambia, Dios es inmutable. Usted y yo sí. El tiempo sí. Incluso el cielo y la tierra pasarán. Pero el Señor no. Él es fiel a sus promesas y sigue teniendo el mismo poder que tenía en el tiempo de Daniel.
y nada puede limitar el poder de Dios en tu vida. ¿Usted cree que Dios no puede alimentarlo porque sencillamente en estos días, 60 días, no hemos podido trabajar? Cuando nosotros revisamos por ahí el Facebook, que es la manera de mantener contacto o cualquier otra cosa, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de personas están gorditas, hermano. Yo no, yo a Dios gracias todavía mantengo mi figura. Pero sí, ¿por qué? Porque Dios es fiel y nada puede atar las manos de Dios para bendecir tu vida y para cambiar las circunstancias que nos rodean. Y eso es maravilloso. Cuando nosotros vemos ese Pedro que aparentemente fracasó y que humanamente fracasó porque hubiese sido en nuestro tiempo, le ponemos en disciplina, nunca más le dejamos entrar a la iglesia, es más, lo excomulgamos y se lo entregamos a Satanás. Pero fíjese lo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Cuando resucita, de los apóstoles, al primero que aparece, a Pedro, ese que le negó, el Señor le mostró amor. Y dijo, no eres un fracasado. Eres una persona que ha tenido circunstancias difíciles, pero eso no define tu propósito de vida. Las circunstancias difíciles que has tenido o que hemos tenido en nuestra vida jamás podrán definir y jamás deberán definir nuestro propósito de vida. Jamás en la vida, querido. Así que ese Señor le mostró amor a aquel que le negó. Y ese Señor es tu Señor y puede ser tu Señor y es mi Señor. Y no simplemente Señor, es nuestro Salvador. Y eso es algo supremamente maravilloso. Aquellos testigos oculares que vieron que Jesús fue abandonado, que vieron que Jesús fue crucificado, también vieron que no sencillamente fue abandonado o crucificado, sino que eso eran circunstancias necesarias para alcanzar el propósito de Dios para la humanidad. Y descubrieron que es el Dios vivo, ese Dios que quiere acompañarte y que te acompaña el día de hoy. Es ese Dios que resucitó al tercer día, que no fue un fracasado, aunque las circunstancias aparentes así lo hacían ver. Usted y yo, cuando escuchamos ese silencio escandaloso de Dios, debemos comenzar a mantenernos fiel a Dios, porque no es que Dios ha dejado de obrar en nuestra vida. Dios está preparándote a ti y a mí y a cualquier otra persona para el propósito que tienes, para tu vida y para mi vida. Hermanos, comencemos a tratar de escuchar al Señor aún en medio del silencio. Comencemos a tratar de entender que no importa la circunstancia, nuestro Dios es fiel. Entendamos que las circunstancias no te van a definir y no me van a definir a mí como ser humano. A ninguna de estas personas que aparecen en la Biblia y que hemos mencionado la definieron las circunstancias, sino el haber podido mantenerse fiel a las promesas de Dios aún en medio de una circunstancia adversa. Y hoy quiero animarte, y a mí también, a que podamos mantenernos fiel a ese Dios que está allí a pesar de las circunstancias. Que no importa cuántas personas quieran hacerte sentir frustrado, fracasado. Que no importa cuántas circunstancias te hagan creer que tú no tienes un propósito de Dios para tu vida. Pero Dios está allí contigo y conmigo. Así que levántate, lucha, cree. Aun cuando no tengas fuerza, entiende que no es por tus fuerzas, es porque Dios está contigo. Aun cuando no sepas qué hacer, recuerda que no es por tu entendimiento, es porque Dios te dará la sabiduría. Aun cuando aparentemente no haya salida a la circunstancia adversa que estás viviendo, no son las puertas que tú abras o que tú cierres. Es las puertas que abrirá Dios para ti. Es las puertas que cerrará Dios para ti porque no conviene que entres allí. Así que en el día de hoy, para concluir, quiero animarles. Aún cuando creamos que Dios no está haciendo nada en nuestra vida, aún cuando creamos que Dios no está haciendo nada en este tiempo, a que podamos creer y mantener fiel a ese Dios verdadero. Y sabe, cuando usted y yo decidimos hacerlo, el Señor obra de formas increíbles.
Fíjese en la vida de cada una de estas personas. Estudie la vida de José, estudie la vida de Moisés, de Josué, de Daniel. E incluso haga una retrospectiva a lo que ha sido su vida y se dará cuenta que hasta el día de hoy el Señor ha sido extremadamente fiel con usted y conmigo, sinceramente. Alguien dijo por ahí, el Señor pues nos da mucho más de lo que merecemos y estamos mucho mejor de lo que merecemos. Y ese es un Dios maravilloso. Ese Dios el cual usted y yo tenemos. Y ese Dios es el cual usted y yo podemos tener la oportunidad de tener si no lo tiene. Vamos a orar. Quiero orar por mí, por usted, para que el Señor pues le permita escuchar en su silencio. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos da de estar acá. No sé en qué tiempo está pasando o qué tiempo está pasando cada uno de nosotros. Pero te pido, Padre, que cada persona que ha podido escuchar tu palabra a través de este medio pueda entender que tú tienes un propósito maravilloso para su vida. Que tú tienes un propósito para él, para ella. Te pedimos que cuando aparezca ese sentimiento de fracaso puedan entender que el fracaso no es caer, Señor, sino no levantarse. Que el fracaso no es fallar, sino no seguir intentándolo, Padre Santo. Ayúdalo, Señor, a vencer sus temores, sus incredulidades. Ayúdanos, Señor, a ver el propósito en cada área de nuestra vida. Ayúdanos a entender cada aspecto de nuestra vida. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.